Vamos a tratar de que en los próximos eventos esto se repita, haya mayor información. Bueno, ahora vamos a tratar la visión de los privados del sistema hidroportuario, más luego continuaremos en un coffee para poder intercambiar opiniones. Bueno, inicialmente nos va a dirigir la palabra el doctor Rodolfo de Felipe, actualmente es accionista y director de la Compañía Argentina de Servicio Portuario, CASPOR, tiene una larga trayectoria, ha sido director del Parque Industrial Comirsa, fue presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de San Nicolás, tiene una amplia formación en desarrollo económico local, con niveles de posgrado y de maestrías en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, te invitamos, Rodolfo, a que nos dirija las palabras y que nos dé tu experiencia y tu impresión de la situación del sistema hidroportuario argentino. Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco al Instituto de Desarrollo Regional, en la persona de mi amigo Juan Venecia, la invitación a participar en este sexto encuentro de transporte fluvial. Frente a la dinámica y al escaso tiempo que tenemos, voy a hablarles con estilo bikini, como me gusta hacerlo. Es decir, breve, corto, conciso, minúsculo, para mantener despierto el interés de todos ustedes, pero sin dejar de cubrir 2 o 3 puntos fundamentales. 3, diría, fundamentales. Cuando me invitó gentilmente Juan a venir a hablar sobre la visión del sector privado del sistema hidroviario, automáticamente me vino a la memoria una historia de un señor que fue al oculista porque veía manchas negras. Tenía un problema en la visión que veía manchas negras. Entonces fue al oculista, el oculista del óptico lo revisó y le puso unos anteojos y le dijo, bueno, ¿y ahora? Y dice, muy bien, doctor, muy bien. Ahora sí veo perfectamente y mucho mejor las mismas manchas negras. Estos encuentros, los congresos, las jornadas, son buenos, son útiles y tienen que seguirse haciendo. Mejoran nuestra visión, pero no curan la vista. Es decir, los graves problemas o los problemas más importantes que tiene nuestro sistema de navegación, el sistema hidroviario, no se arreglan acá. A ver, si la pregunta es si la hidrovía es buena o fue buena idea, mejor dicho, pues, a ver, la hidrovía existe hace millones de años. Ninguno de nosotros estaba cuando la hidrovía ya estaba como sistema, como accidente geográfico sería. Si la hidrovía, para conceptualizarla, con las obras que se hicieron en la odiada década de los 90 y que bueno, permitió, por esto del dragado y el balizamiento, permitió mejorar el flujo de la navegación de nuestro río. Si nos tenemos que preguntar si es buena o mala, creo que ninguno de los 500 o más inscriptos de este encuentro tengo una opinión distinta. Es buena. No me voy a... La prudencia me indica no meterme en números y estadísticas, eso se lo dejaré a los expertos que me acompañan, pero está claro, por acá adelante, hace 20 años pasaban cientos de miles de toneladas métricas y hoy pasan millones de toneladas métricas. Nosotros, nuestra empresa, CASPOR, es hija agradecida de la hidrovía. Nosotros nacimos en el año 2000 y apenas si movimos 170.000 toneladas de transbordo, es decir, de transferencia. Este año vamos a hacer 1.700.000 toneladas, es decir, con doble movimiento 3.400.000. Y tenemos en desarrollo proyectos de inversión que la van a llevar o que nos van a llevar a operar más de 5 millones de toneladas si Dios quiere. Ahora, bien, ¿que hay problemas? Y claro, sí. Si la siguiente pregunta es si hay cosas para mejorar, claro, hay mucho para mejorar. Tendría que haber más y mejores puertos de carga arriba, tendría que haber más y mejores buques y artefactos navales, como los menciona la ley de navegación, tendría que haber más y mejores obras de infraestructura, tendría que haber más y mejor equipados puertos de descarga o centrales de transferencia, tendría que haber más y mejor tecnología aplicada a la navegación, tendría que haber más y mejor seguridad en la navegación, tendría que haber más y más claras reglas de juego,
Pero ¿saben qué? Yo no creo que ese sea el... A ver, todos estos problemas son, los padecemos todos, así como disfrutamos la hidrovía como infraestructura, también padecemos una serie de problemas. Pero no es el principal problema que desde nuestra visión, desde la visión personal, no es el principal problema que tiene en este momento para mí la hidrovía. Para mí la hidrovía, el principal problema que tiene es que no se cumple esto, es decir, el plan maestro director del sistema de navegación troncal. A ver, una hidrovía que es pesado, que es interesante, pero hay que cumplirlo. Una hidrovía es una herramienta del desarrollo. Una hidrovía, un parque industrial, una zona franca, un puerto, son herramientas del desarrollo. Se le llaman el heart del desarrollo, los factores duros del desarrollo. Es infraestructura, básicamente. Pero imagínense ustedes que esta hermosa computadora que tenemos aquí, que anda muy bien, o cualquier computadora de escritorio con una buena CPU, buenos periféricos, teclado, monitor de primer nivel, pero imagínense que no tuviera un programa dentro. O que el programa que tuviera sea defectuoso o deficiente, no estuviera acorde al potencial, a la capacidad de procesamiento de datos que tenemos en esta computadora. Bueno, lo que le falta a la hidrovía es el soft, un buen programa, un buen plan maestro y director. Esto, a ver, para decirlo de otra manera, es como que nosotros tuviéramos un buen auto, un muy buen auto, muy buenas autopistas, muy buenas estaciones de servicio, nos hayamos puesto de acuerdo quién va a manejar, quién va al lado cebando mate, pero cuando estamos ahí arriba, decimos, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Esta es la gran, para mí, la gran preocupación, para decirlo de una manera amable. Lo que hace que la hidrovía esté subaprovechada. Porque si bien ha sido ha habido un fabuloso aumento de las toneladas transportadas, reducciones de costos, se extendió la frontera agrícola, bueno, hay un montón de cosas, bueno, creo que podría haber muchísimo más. Porque hay mucha carga queriendo salir por la hidrovía. Este plan que se está intentando tiene un defecto, que es que, un defecto, no sé si están hablando de la segunda etapa, no sé si en alguna otra etapa lo preverán, pero para decirlo claramente, hasta este momento no tiene intervención del sector privado, de nuestro sector, de las empresas, de los empresarios, de los que apuestan, de los que se juegan. No tiene la intervención. Y la participación del sector privado es condición necesaria, pero bueno, tampoco es suficiente en términos de conformación de un plan que se pueda cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no alcanza que se nos dé o que se le dé al sector privado participación, porque con sus más y con sus menos, el grueso de los funcionarios atienden, nos reciben en audiencias y atienden nuestra súplica, como dice la oración. Pero claramente el sector privado no forma parte del sistema de toma de decisiones de este tipo de iniciativas. No está. Y eso, en realidad, en vez de ser garantía de éxito, es garantía de fracaso de un plan. Este es un punto sobre el que quiero poner énfasis respecto de la visión que estamos planteando nosotros desde el sector privado del sistema hidroviario. Aquí se realizó hace 4 años, en mayo del 2008, se realizó, esta misma casa que nos recibe hoy, realizó unas jornadas que se llamaban optimización operativa institucional de la hidrovía, algo así. Yo estuve mirando las exposiciones de los que participaron en ese momento y leyendo las conclusiones. Bueno, miren, si las tuviéramos que repetir hoy aquí, no habría que cambiarle ni una coma. Ni a las exposiciones ni a las conclusiones. Está todo igual. Habrá habido algún episodio o algún arresto de mejora, pero podría ser igual. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que dentro de 4 años, en el 2016, no nos juntemos a conversar acá y estemos hablando de los mismos problemas? Y es acá el siguiente punto en el que me parece que no es que quiera ser provocador, sino que, bueno, uno charla, intercambia. Bueno, no hay posibilidad de hacer preguntas, así que mucho intercambio no hay, pero uno trata de
mover a la reflexión y estar a disposición de quienes opinen distinto. Así como digo que hay cosas que tiene que mejorar el sector público, así como digo que si uno hace un plan y no le da participación al sector privado, hay garantía de fracaso, también digo que el sector privado tiene que hacer un mea culpa. Porque los empresarios estamos, como lo llaman los psicólogos, con la parálisis del análisis. Estamos sobrediagnosticados. Sabemos perfectamente lo que le pasa a la hidrovía, sabemos perfectamente lo que le pasa al sector, a nuestro sector marítimo portuario, hasta sabemos perfectamente lo que le pasa al país. Pero todos tienen razón, pero el poncho no aparece, como decía mi abuela. Y Freud, muy cruelmente, definía la locura como hacer siempre lo mismo y esperar que las cosas cambien. Duro, pero es así. El sector privado tiene que unirse, que no es lo mismo que juntarse, no es lo mismo que encontrarse, unirse, ocupar espacios y presionar de modo insoportable para las autoridades para que las cosas se hagan. Eso es lo que hay que hacer. Si no, los planes no van a funcionar. Yo tengo me toca ser presidente del capítulo local de una organización que tiene origen en Brasil, que se llama LIDE, LIDE Agrupación de Líderes Empresariales. Nuclea a empresas que facturen más de 120 millones de dólares al año. Es decir, empresas grandes. En Brasil tiene más de 800 miembros, implica el 45% del PIB privado de ese país. Para que tenga una idea, es la organización empresarial más importante de la región. Con motivo de eso, tengo la suerte de viajar seguido y participar en encuentros de líderes empresarios de Brasil. Imagínense, gente que tiene responsabilidades de empresas de esas características. Y los veo actuar, los veo moverse. Bueno, tenemos nosotros enormes diferencias con Brasil. Y traigo esto a colación por lo siguiente. Brasil es más grande, tiene más población, distinto idioma, distinta cultura. Pero ¿saben cuál es estoy hablando del sector empresario, ¿no? O del sector privado. Yo creo que es ahí donde está la diferencia de por qué Brasil está como está y nosotros estamos como estamos. Las cosas que pasan en Argentina no pasarían en Brasil. En Brasil, el sector privado, los empresarios, que no son ni mejores ni peores que nosotros, no nos aventajan en capacidad, en tesón, en sacrificio, no. Ellos tienen una diferencia central con nosotros, que es de actitud, de cultura. Cultura entendida no como las expresiones elevadas del arte o de nuestras habilidades, sino cultura como la forma de hacer, de sentir, de pensar. Ellos están en el centro de la escena. El sector empresario es protagonista en Brasil. Mire, yo he visto cómo ejercen presión. Yo he visto ametrallar a preguntas a un ministro de la Nación, con televisión y en vivo, no por carta o con pedido de audiencia. He visto presionar de una manera, bien, para mejorar, ¿no? Para que un funcionario deje de hacer lo que está haciendo. Rodolfo. Listo, ya termino. Yo hablo de Brasil y no es que, lo hablo desde mi visión o desde mi amor por este país. Brasil tiene problemas que no son pocos ni son chicos. Si bien está disputando con Francia el quinto lugar como economía mundial, está en el 54 en competitividad, está en el 84 en el índice de desarrollo humano, tiene toda una población como si tuviera toda una Argentina analfabeta. No es que son bárbaros, pero mi visión es que eso sí le deberíamos copiar a los brasileños, esa presencia del sector privado en los espacios de participación y en los espacios de decisión. Si no hacemos eso, ese futuro deseado para la hidrovía, esa visión en la perspectiva de la planificación estratégica, eso se acuerdan, misión, visión, valores, que es el futuro deseado, la pregunta cómo queremos que sea la hidrovía en el futuro, yo tengo que ser pesimista. Si el sector empresario, si el sector privado no toma intervención, no se une, no toma los espacios y obliga a las transformaciones. Si no, vamos a seguir viendo las mismas manchas negras del principio de la charla.
Miren, y en esto hay que arrancar y con esto termino. Si José Hernández hubiera esperado tener en la mente todo el Martín Fierro antes de empezar a escribirlo, estoy seguro que esa maravillosa obra de nuestra literatura nunca hubiera visto la luz. Hay que empezar. Una idea fuerza que arranca y se mueve, empuja a las demás. Y entonces sí va tomando forma la transformación que todos nosotros deseamos para nuestro país. Y bueno, a empezar nunca se aprende, se empieza directamente. Como dicen los arrieros, después andando se va a acomodar la carga. Las cosas en la vida son de 4 formas, son fáciles, difíciles, posibles o imposibles. Yo los quiero consolar. No es fácil lograr esto que estoy planteándoles. Pero no es ahora, no lo fue nunca y seguramente no lo va a ser más adelante. Pero al mismo tiempo los quiero animar, porque en esa división de fácil, difícil, posible o imposible, los quiero animar porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, perdón, no tuve tiempo de ser breve, Juan. Gracias, No, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Les recuerdo que si quieren acercar alguna cuestión, alguna pregunta, ahí en las carpetitas tienen talonarios para efectuarla y yo las recibo acá. Seguramente ahora van a venir colaboradoras para recibir las cuestiones. Bueno, ahora nos va a acompañar Alfredo Cecé, que es licenciado en Economía, es el secretario técnico de la Comisión de Transporte de la casa que nos alberga hoy, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Tu tiempo. Yo voy a ser extremadamente breve. Primero, en nombre de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, agradecemos la invitación a participar de este panel, puntualmente al señor Juan Carlos Venecia. Es un gusto y un placer encontrar a mucha gente del sector que sabe realmente de esto. Y después de las brillantes palabras del doctor De Felipe, y antes de la que seguramente va a exponer Guillermo Wade, voy a tratar de concentrarme en 2 o 3 cosas, fundamentalmente en algunos números. Hoy ya se ha hablado mucho de diversos temas, se han planteado distintos proyectos, propuestas, planes. Aquí se han planteado ya algunos inconvenientes, seguramente algunos desafíos también nos va a plantear Guillermo. Y a mí me pareció prudente, para no reiterar, marcar algunos pequeños números que la mayoría de ustedes conocen, pero que para aquellos que no están familiarizados con esto sería bueno remarcar. Y debo reconocer, y esto es verdad lo que dijo el señor Juan Carlos Venecia, que quizás esté muy centrada la visión en nuestra zona, pero bueno, estamos aquí en Rosario y yo me voy a referir a algunas cosas que nos competen en el área metropolitana de Rosario. También tiene que ver con algunas apreciaciones que hizo esta mañana la intendenta de la municipalidad cuando hace referencia al uso del río. En el área, primero como referencia institucional, en rigor, esta mañana se dijo también desde cuándo la Bolsa de Comercio se preocupaba por los temas vinculados con la navegación. Si uno hace memoria y busca en los antecedentes de la Bolsa, en realidad ya desde fines del siglo XIX, no me equivoco, desde fines del siglo XIX, la Bolsa impulsaba mejoras en las vías navegables. En realidad, una de las principales obras que impulsó fue lo que ahora denominamos el canal Ingeniero Emilio Mitre. O sea que en realidad que a la Bolsa de Comercio ya desde hace algún tiempo que le interesa todo lo vinculado con el transporte, con las comunicaciones, fundamentalmente porque en todo hecho de negocio siempre hay un momento en el cual hay que transportar las cosas. Por lo tanto, ya desde hace muchos años, yo soy nuevo en esta institución, el tema del transporte en general y de las vías navegables en particular tiene una importancia fundamental y está dentro de los objetivos estratégicos de la Bolsa de Comercio. En cuanto a los números, por supuesto que esta es una jornada en donde se basa principalmente o se enfoca hacia el transporte fluvial. Pero obviamente el hecho del transporte fluvial, y creo que ya lo comentó
muy bien uno de los expositores anteriores de la empresa de logística del norte, en realidad para utilizar la vía fluvial, que no se mueve, que está allí, hay que llevar la mercadería hasta la vía fluvial, y por esto son importantes, obviamente, las instalaciones portuarias, que son un centro de transferencia, un centro de transbordo, como lo es cualquier centro de transbordo de pasajeros. Por supuesto, por lo tanto, son imprescindibles los accesos a esas instalaciones de transferencia. Y esta necesidad de accesos tiene que hacerse, ni más ni menos, que compatible con la vida de los habitantes que están radicados en esta región. Como dato puntual, y aquí va un número, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, en los departamentos Rosario y San Lorenzo viven aproximadamente 1.400.000 personas. Si uno lo dice aisladamente, esto no dice nada, pero si tiene en cuenta que a la vera de este río, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, si me centro puntualmente en este área, se encuentran las principales terminales portuarias de exportación de agrograneles, por las cuales el año pasado pasaron casi 60 millones de toneladas de embarques al exterior. Estoy hablando de agrograneles, no estoy incluyendo minerales, ni combustibles, ni contenedores, ni otras cargas generales. El problema de la vinculación tan repetida por muchos entre el puerto y la ciudad, o la relación ciudad-puerto, cobra un rol fundamental. Esto es otra preocupación que en los últimos años ha puesto al tope de las prioridades la Bolsa de Comercio. La mejora, el hacer más eficiente, el hacer más amigable la llegada de las mercaderías a los puertos no es una cuestión meramente económica, es una cuestión de calidad de vida, es una cuestión de cuidado del medio ambiente que no debe ser soslayado. En realidad, cuando a veces se escuchan comentarios respecto de las obras de mejoras de accesos que se proponen como que favorecen a las terminales portuarias, es un error. Lo que se favorece es la calidad de vida de la población. Y si bien los accesos no solucionan todos los problemas, porque también se requiere de una logística adecuada, son una parte importantísima y sobre la cual yo debo hacer énfasis porque es una cosa que no se ha tocado con la suficiente fuerza hoy. Y creemos, estamos convencidos de que una parte de este problema que tenemos, gracias a Dios que lo tenemos, porque tenemos una gran infraestructura productiva y de inversiones, podemos solucionarlo o ayudar a solucionarlo con la mejora en los accesos a las terminales portuarias. Insisto, esto no es una cuestión meramente de costos o de menor flete, es una cuestión de calidad de vida. ¿Por qué hablo de esto? Mire, en realidad, y el doctor De Felipe mencionó algo referido a Freud, yo la verdad que soy bastante ignorante en psicología, pero debo decir que he visto en los últimos escritos en materia de transporte, de infraestructura de transporte, hablar de la palabra estrés. Y en realidad el problema es ese. La infraestructura de transporte en América Latina, particularmente en nuestra zona, está sujeta a un fuerte estrés. ¿Qué quiere decir el estrés? Es que estamos pidiéndole a la infraestructura que nos dé más de los que nos puede dar. ¿Pero por qué? Hagamos otros números. Dije 60 millones de toneladas de embarques de agrograneles el año 2011. Hace 10 o 12 años atrás teníamos 30 y pico de millones de toneladas. A principios de los años 2000 entraban en nuestra zona solo de buques de ultramar. Solo de buques de ultramar. No estoy contando ni las barcazas, no estoy contando los buques de cabotaje, no estoy contando las embarcaciones de placer, que también ocupan espacio.
Esto es como los aeropuertos, los aviones chicos también ocupan espacio y hay que hacerlos aterrizar. Acá tengo, más o menos, entraron en nuestra zona, desde Arroyo Seco hasta Timbué, 1.600 buques de ultramar. El año pasado entraron 2.400. Es decir, que creció un 55% el movimiento de buques. Para los que les gustan los números más anecdóticos, en agosto del año 2011 subía un buque cada 3 horas. Y si tomamos que esto es un movimiento de subida y de bajada, tenemos un movimiento o de subida o de bajada cada hora y media. Y gracias a Dios tenemos que pensar en un escenario a futuro de producción creciente. ¿Qué significa esto? Tráfico creciente. Significa que tenemos que esforzarnos en el gerenciamiento, en el management del sistema, en constituir un sistema, y en la mejora de la infraestructura, en la adecuación de la infraestructura. Ya han hablado los prácticos, ha hablado la gente de prefectura, el doctor Felipe ha hecho el comentario, así que no voy a reiterarme, pero es urgente quitar el estrés a la infraestructura, porque estamos exigiéndole más de lo que nos puede dar. ¿Y eso qué trae? Trae dos cosas. Uno es que funciona menos eficientemente desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente es menos sostenible desde el punto de vista medioambiental, desde el impacto que tiene sobre los habitantes y que no es menor, sobre el consumo de combustibles fósiles. Algunos datitos más, como para cerrar y no aburrirlos. En camiones que ingresaron a nuestra zona solamente para agrograneles, no cuento los camiones que llevan insumos o productos a otras industrias que hay en la zona, y que son muy importantes. Solamente en camiones nosotros estimamos que ingresaron alrededor de 1.600.000 unidades. 1.600.000 que entraron, más 1.600.000 que salieron. O sea, son 3.200.000 movimientos. A la población que vive en la zona, 1.600.000 que entran, 1.600.000 que salen. Y necesitamos de manera urgente, por lo tanto, necesitamos de manera urgente adecuar, quitarle el estrés a esa infraestructura de transporte terrestre. Necesitamos mayor capacidad en algunas de nuestras rutas. El caso típico que siempre se menciona y que el presidente de la Bolsa mencionó hace algunos días atrás ante el secretario de Transporte es la ruta 012, una ruta cuyo no solamente su estado, sino su capacidad está colapsada, sino que también en los capilares, en los vasos que llegan hacia las terminales e industrias que están ubicadas a la vera del río Paraná. También entraron, según nuestra estimación, más de 180.000 vagones y, aunque no tenemos un dato certero, pero estimamos que pueden haberse llegado hasta nuestra zona, insisto, no estoy hablando de los que pasan, unas 3.000 barcazas. Esto es una estimación, estoy hablando en agrograneles. Quizá el doctor Álvarez tenga algún dato más específico, pero estamos hablando para tener una idea del estrés, insisto, al cual está sometido nuestra infraestructura. Ya hicieron mención, ya termino. Creo que ya hicieron suficiente mención los prácticos de las mejoras que son necesarias. El doctor de Felipe ya hizo mención también a algunas otras cuestiones. Yo creo que la palabra encierra es que esto tiene que funcionar como un sistema, el transporte fluvial. Y por mi parte, y con esto cierro y agradezco los minutos que se nos han otorgado, no quería dejar pasar para insistir sobre la necesidad de abordar el tema de los accesos a los puertos, de manera de realmente aprovechar el transporte fluvial. Y el problema del acceso a los puertos no es un patrimonio exclusivo de Rosario, también lo van a ver o lo ven en la medida que aumente la actividad en el puerto de Santa Fe, y lo propio va a ocurrir o ocurre en el puerto de Barranqueras. Muchas gracias. Todo lo contrario, pero bueno, al armar un programa siempre se extienden en los lapsos. Ahora lo voy a invitar a Guillermo Guay, un hombre con
actualmente gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, un hombre con vasta experiencia en el sector privado, fue gerente marítimo de Bunge por más de 15 años y un tiempo similar se encargó de la jefatura logística de Cargill. Querido Guillermo, tu tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Yo voy a ver cómo anda la bikini, a ver si trato de ajustar los tiempos. Solamente una acotación, Alfredo. Vos hablabas de lo que hoy sucede y las necesidades, ¿no? Solamente una acotación. Estamos hablando de que hoy se habla de casi 100 millones de toneladas de producción granaria. Y la vez pasada comentaban en los medios, la misma señora Presidente, de que quería apuntar en pocos años a tener 160 millones de toneladas. 160 millones de toneladas, no me imagino, si no hacen nada urgente con el tema de los accesos, realmente va a ser imposible. Así que pobre gente la que esté en la zona de los puertos, y acá sale el 85% de la producción granaria. Así que esperemos que tome nota de esta inquietud que está teniendo la gente de la región. Bueno, pasado ese aviso, quería contarles algunas cosas que están sucediendo hoy y después alguna cosa de lo que pasó en la primer parte del año. Básicamente lo que creo que se está, digamos, algo reciente que está ocurriendo es que tenemos, se finalizó ya la obra de la profundización a 10 pies desde Santa Fe hacia el norte y también el balizamiento. Bueno, en cuanto a este tipo de señalización, todos celebramos la cuestión, pero por ahí, digamos, en el tema de lo que decías antes vos también, el tema de escuchar un poco a los privados y a los que están usando los medios de transporte, en este caso los medios fluviales. Hoy hay una disposición de la señalización que para los convoyes pueda llegar a actuar como barrera. De hecho, que me parece que va a ser así. Lamentablemente, porque uno dice que bueno, hicieron una obra, la obra está ya para ser usada y eso es para celebrarlo. Bueno, digamos, la obra por ahí se proyectó para un convoy equivalente a 20 barcazas tipo Mississippi. Hoy uno de los expositores, bueno, le hicieron la pregunta, bueno, ¿y ustedes están pensando en qué tipo de barcos? Y barcos tipo Panamax son 225 metros de eslora y 32.2 de manga. Fenómeno. Ahora están viniendo unos barcos que tienen más manga, más ancho, para los por ahí no están tan en tema. Y eso, bueno, sí, lo vamos a tener en cuenta para el futuro y, digamos, estaría bueno ver qué es lo que se viene, ver lo que tienen los usuarios y avanzar en ese tema, ¿no? O sea, escuchar. Guillermo, acércate un poquito al micrófono. ¿Cómo? Acércate un poquito al micrófono. Ah, perdón. O sea, estaría bueno el tema de dar participación para poder escuchar bien qué es lo que estamos necesitando quienes usamos la hidrovía en esta cuestión. Bueno, con respecto al tema de la navegación fluvial, ya hace unos 10 años que los usuarios estaban navegando con barcazas, porque no sé si por ahí saben bien cómo es el tema, pero uno va juntando en los puertos, o sea, le van dejando barcazas, las va cargando, el operador va juntando esas barcazas en una isla, en un amarradero, y después lo que hace, las pasa a buscar y las mueve. Entonces hay un tráfico que en su momento era de 30 barcazas que iban y venían, por decir, de Barranqueras hasta San Lorenzo. Después esto fue a 36 y hoy ya se está navegando con 42 barcazas. Entonces, si uno hizo un proyecto de 20 barcazas, es como que por ahí no previó algo en particular. Es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se está, digamos, se está poniendo un sistema de posicionamiento, un sistema de señalización que está previsto para barcos, ¿no? O sea, son boyas que no son boyas fluviales. Por ahí uno lo que debería
ir pensando en lugar de boyas marítimas, ya que esto justo para colmo se hizo ahora, ¿no? O sea, van a ser arrastradas. Los convoyes no navegan igual que los barcos. Imagínense un convoy con 42 barcazas, la eslora y la manga que tienen, es impresionante. Y el tipo de navegación que tienen los empujes se va desplazando. Entonces en las curvas, cuando toma las curvas, se va desplazando. Y al desplazarse, este tipo de boyas, que son boyas marítimas, son demasiado voluminosas. Y bueno, obviamente aparte están sujetas a que sean arrastradas por la misma corriente. Entonces acá hubiésemos necesitado boyas más finas, boyas alargadas y consecuentemente con menor resistencia a las corrientes. Yo les voy a contar, les decía antes, una cronología de lo que pasó en este primer cuatrimestre. Son hechos puntuales, o sea, yo acá no estoy diciendo, tal sindicato, tal otro, estamos acusando. No, y aparte lejos está en mí querer acusar a nadie. Acá la solución o la hacemos entre todos o no lo hace nadie. Entonces, simplemente para contarles qué es lo que pasó en este periodo que transcurrió del año hasta ahora. Bueno, los primeros días de enero tuvimos un paro de personal de aduanas de 15 a 18 horas. Después, en enero, los camioneros también provocaron destrozos. Los primeros días de enero, no recuerdo si fue el 4 o el 5, tuvieron un problema en Cargill, en Punta Alvear, y bueno, los camioneros de golpe reaccionaron como no lo habían hecho nunca y destrozaron la terminal. Bueno, nunca no, porque el año pasado, sobre el fin de año, a la unidad 6-7 le dieron vuelta el auto al gerente, le prendieron fuego, se hicieron también sus destrozos, pero esta vez en Cargill fueron más allá. O sea, por ejemplo, para darles una idea, para quien no vio los diarios en ese momento, agarraron una pala frontal y encararon derecho contra la portería, o sea, ese nivel de agresión, no era cualquier cosa. Prendieron fuego, o sea, a instalaciones, pusieron en riesgo a las vidas de personas que están trabajando, como todos. O sea, uno dice, no, la empresa, no, pero pará, hay gente que está trabajando. Bueno, entre el 17 y 28 sufrimos un problema que ya no es un tema sindical, sino es un tema propio digamos, estamos en un río de llanura. Es un río que naturalmente tiene una época de estiaje, una época de bajante, y bueno, si bien tiene digamos, está concesionado a Hidrovía Sociedad Anónima y todos celebramos ese tema porque podemos ya tener mucho más previsión, el río, a ver, cuando se hizo la concesión, se la hizo como también pensando en una época, ¿no? Y por ejemplo, acá frente a Rosario tiene 200 metros, pero en la mayoría de todo el sistema, la red troncal tiene 116 metros de ancho de solera. Y bueno, eso fue cuando arrancó el dragado, había 25, 26 pies, a veces 28, era medio imprevisible, después se garantizaron los 28, después fuimos subiendo, hoy estamos en 34. Si uno piensa que un Panamax tiene entre, digamos, más o menos para tener un número, que son 1.500, 1.600, 1.700 toneladas que aumenta de carga por cada pie que toma, estamos pensando en que los barcos de golpe pasaron a cargar 15.000 toneladas más. 15.000 toneladas más y siempre con el mismo ancho para navegar, ¿no? Entonces, un desplazamiento aguas abajo, un barco cargado, y no es lo mismo. Hay que tener, no es fácil tener el gobierno, o sea, que yo los compadezco a los señores prácticos que hablaron antes porque no es fácil el tema. Y a los señores de prefectura también porque tienen que lidiar con eso y con que, aparte, es lógico, ¿no? Yo estuve también en las exportadoras, no quiere cargar cada vez más porque quiere aprovechar el flete y bajar los costos y bueno, cada uno tira por su lado, pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Hay que pensar en que eso se planificó hace un tiempo y hay que pensar que hoy se necesitan, más sectores de cruce, se necesita un mayor ancho de canal, se necesitan sectores donde fondear los barcos. Si no tenemos radas donde dejar los barcos, a ver cómo hacemos. En una época nosotros teníamos tantos elevadores que teníamos un operativo que se llamaba Ogra. Y en ese operativo
nosotros teníamos la capacidad de tener un barco atracado, un barco fondeado en la rada es un estacionamiento, digamos, es donde fondeamos el barco en aguardo de tener muelle, y un barco subiendo. Bien, hoy tenemos 27 terminales y tenemos 15 radas. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? No, o sea, uno puede hacer todos los números que quiere, pero es como que, bueno, hay que empezar a pensar de que tiene que tener más lugares donde fondear. Entonces, esos son temas que hay que abordar. Hay que abordar porque aparte hay una producción, dijimos que va creciendo, y esa producción hay que atenderla. Si uno al camionero no le da la posibilidad de ir y volver, todo se traslada en definitiva al productor, porque en definitiva en él recae el valor que se paga, ¿no es cierto? Así que es un tema más que importante para atender. Bueno, acá fíjense, uno dice, estuvo del 17 al 28 de enero, una cosa de locos, realmente, ¿cuántos días? Nunca habíamos tenido un barco de estas dimensiones y aparte obstruyendo totalmente la vía navegable. Imagínense del 17 al 28 de enero que no hubiésemos podido ir, qué sé yo, de acá a Buenos Aires por la autopista, porque estaba totalmente cerrada, pero aparte hubiésemos tenido la ruta provincial 21, la ex ruta 9, también cerrada. O sea, no teníamos comunicación. O sea, es una cosa increíble lo que ha pasado. Esto hay que pensarlo, hasta dónde cargamos, y es un tema a abordar. Y es un tema que lo vamos a abordar, lo venimos charlando con la gente de la prefectura, con las terminales portuarias, lo venimos charlando con la Cámara de Prácticos de Puertos y de Ríos, lo venimos charlando con el Centro Marítimo, o sea, todos los actores, la Bolsa, estamos todos involucrados en el tema y trabajando entre todos para encontrarle una solución. Sigamos con la cronología de los hechos de esta primera parte del año. Bueno, los camioneros repitieron lamentablemente el episodio en Noble y hicieron también destrozos impresionantes. Permiso. Bueno, el 16 de febrero el SOMU empezó a embanderarse con el tema de que, más allá de lo que haga el gobierno, ellos decidieron que los buques de bandera inglesa o bandera de conveniencia, pensando que o todos venían de Inglaterra o no sé, o que si los armadores eran, bueno, de golpe dijeron, estos barcos van a tener una demora de 12 horas. O sea, se arrogaron algo que no les compete, pero bueno, es un tema grave que un sindicato de golpe se le ocurra tomar esa medida, ¿no? Bueno, otra vez tuvimos el 22, una varadura también siempre en esta zona, donde tuvimos cerrado el paso a buques. Entre el 28 y el 13 de marzo, el SOMU, bueno, resuelve también un cese de actividades en embarcaciones de prácticos y lanchas de amarre, porque hasta ese momento, bueno, de alguna forma u otra podíamos zafar, pero lamentablemente después, cuando ya tampoco se pudieron amarrar los barcos, ya otra vez se cerró el sistema. O sea que no tuvimos barcos varados en el sistema, pero los barcos no podían desamarrar. Estaban los puertos llenándose de mercadería, el sistema parado. Y aparte hay una particularidad, ¿no? Todos acá saben que la cosecha gruesa arranca, digamos, en naturaleza no hay nada escrito, ¿no? Pero siempre arranca en, digamos, los últimos días de febrero, donde se junta el maíz y la soja. Y ahí realmente la mercadería viene, o sea, los camiones estos que tienen que pasar por los famosos accesos, más trenes, o sea, el sistema está a full. Y aparte el sistema está full también en el campo. El sistema está full porque, digamos, no hay suficiente capacidad de almacenaje, por más que ayudaron muchísimo los hilos bolsa, y está full en todo el sistema, está full también en los acopios que quieren liberar la mercadería para secar y hacer el dinero, que es el momento pico de la cosecha. Bueno, no es lo mismo que uno tenga un barco varado en enero, que bueno, todavía tenemos el trigo, que arranca en diciembre, o sea, en enero tenemos movimiento, pero digamos es una sola cosecha. Ahora está aumentando por suerte también la cebada, pero ya cuando viene la cosecha gruesa, un problema de esta naturaleza es gravísimo y el SOMU lo sabe. Bien, varaduras, sí. 5 minutos. 5 minutos. 5, uy, bueno, voy a ser muy rápido. Otra varadura en marzo. En marzo después tuvimos un bloqueo de los camioneros.
Tuvimos varaduras los primeros días de abril. Siempre las que estoy nombrando son las que obstruyeron la navegación, porque hubo otras que no. Y aparte es mucho más de lo que hemos tenido hasta ahora. También tuvimos varaduras los primeros días de abril otra vez, el 18 otro barco más, y el 19 el SOMU otra vez empezó con un trabajo de reglamento que afectó acá porque acá hay algunos embarcaderos que tuvieron un bajo fondo y tuvieron que trabajar con el sindicato para tener una asistencia de remolques y bueno, eso nos afectó gravemente también. Bueno, y la última varadura fue ahora entre el 30 y para colmo el 1 de mayo, el SOMO había decretado que y era día no laborable, o sea que no iban a ni extra, nada, no, era no laborable. Por suerte el barco zafó por sus propios medios y pudo salir, ¿no es cierto?, y desobstruir la vía. Bueno, por peleas intestinas entre armadores fluviales y el gremio paralizaron también en una época del año Paraguay y Argentina toda la navegación fluvial. La bajante encima del río Paraguay, donde sale el 60% de sus exportaciones. Puertos que operan con ritmo. Hoy todavía tenemos puertos de descarga que están trabajando a 3 veces menos ritmos del que podrían estarlo haciendo. Tema muy rápido, el 90% de la flota, habían hablado antes, está bajo bandera paraguaya, pero uno piensa por qué, y bueno, pues es más ágil hacer, digamos digamos, es más fácil en Paraguay poder tener una inspección, y la inspección igualmente, digamos, no estamos resignando acá seguridad de ninguna manera, después, bueno, vamos a cortar bastante esto. Digamos, vamos a decir de que hay presiones de todo tipo sobre ese sistema. En cuanto a algunos temas puntuales, los otros días tuvimos de golpe el tema YPF y bueno, es una buena oportunidad para repensar. Nosotros tenemos la posibilidad de navegar en cabotaje, podemos traer mercadería de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, y la podemos transbordar sin transformarla. Bueno, una buena posibilidad ahora para pensar a ver si podemos utilizar, ahora que bajó la cosecha de lo que estaba previsto por la seca, para en este final de la cosecha poder aprovechar las instalaciones de descarga de barcaza y aparte darle de comer a las plantas de molienda que van a tener una capacidad ociosa importante y nosotros tenemos la capacidad de resolver esa situación y eso se traduce en trabajo para la gente y transformar mercadería a la zona. Bueno, todos estos problemas conspiran contra ingresos de divisas al país. Entonces, lo que estoy proponiendo sea que existe un claro desafío para que las autoridades, entidades intermedias, gremios, trabajen en conjunto. O sea, acá no digo, no, el SOMU tiene culpa, la tiene culpa el otro, no, acá las soluciones se hacen en conjunto. Acá no se salva uno y lo hunde al otro, ¿no? Acá se sientan los gremios, las autoridades y los usuarios y las entidades intermedias. Y de esa forma se solucionan las cosas. O sea, el sistema de navegación fluvial tiene que ser eficiente y competitivo. Y ellos son los responsables. Y siempre respetando las condiciones de seguridad e higiene laboral. O sea, porque nosotros digamos, no, es más rápido hacerlo en Paraguay, no. Todo dentro de las condiciones de seguridad. Si no hay condiciones de seguridad, está bárbaro que haya sindicatos que nos controlen a todos y que breguen por el bienestar de los trabajadores. Esa es la forma. Sin eso, o sea, la seguridad ante todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Acá tengo algunas preguntas la primera para el doctor De Felipe. ¿Cómo entiende usted la participación de las empresas en la elaboración, por ejemplo, del Plan Maestro Troncal del Río Paraná o Plan Maestro de un puerto? Y a través de las entidades que lo representan. Por ejemplo, la Cámara de Actividades Portuarias de Rosario, a través de las representaciones de los empresarios. Si no se escucha,
al sector que es, como decía Guillermo, el sector que es usuario, el sector que invierte, el sector que genera empleo, que paga impuestos, que genera divisas. Si no se lo escucha, el plan es muy lindo, pero no sé. A ver, yo lo ojeé y está más cercano a una expresión académica brillante que a un plan realizable. Así que de esa manera, haciendo participar a las entidades que representan a las empresas. Una pregunta para el licenciado CC. ¿Por qué no impulsar el crecimiento de otros puertos públicos para no seguir aumentando el estrés? Parece que estamos con psicología pura. Me parece que no hay nada en lo que yo haya mencionado que vaya en contra de esta pregunta o afirmación. Lo que implique mejorar e incrementar la capacidad de la infraestructura, creemos que es importantísimo. Yo siempre trato de ser prudente y decir de que, por supuesto, la infraestructura tiene que tener un uso eficiente, sobre todo si es financiada con recursos públicos. Pero me parece que no se contrapone en nada el hecho de señalar de que tenemos una deficiencia o un estrés, voy a volver a repetir la palabra, me gustó mucho lo que dijo la gente de la CEPAL, en nuestra infraestructura, con que haya puertos públicos. Si son eficientes, si pueden operar, si tienen las condiciones, me parece que bienvenido sea. Es sencillamente así. Yo siempre, no me voy a perder de hacer este comentario, había un economista muy conocido en Estados Unidos cuando se hizo la desregulación del transporte aéreo, hace mucho tiempo, y se llama Alfred Kahn. Y Kahn decía, con la aparición de la desregulación aérea, todos quieren tener un hub en el jardín. Digamos, no es cuestión de querer tener, sino de que opere y que sea eficiente en la operación. Yo creo que no hay no hay ninguna contraposición. Son puertos públicos, operan eficientemente, me parece muy bien. De hecho, el puerto de Barranqueras es un puerto público. Bueno, acá yo también recibo la presión de los organizadores que me están diciendo que tenemos ahora un coffee, unos 20-25 minutos, volvemos 18-15 para el cierre con los puertos públicos, con el puerto de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y la visión de integración. Pero yo quería terminar yo con una pregunta a Guillermo Güey y luego continuamos en el coffee. Vos, Guillermo, ¿qué ves a futuro? ¿No es necesario una concertación, un pacto de los actores del sector? Fundamentalmente, cuando uno ve una serie de situaciones ya de esa virulencia, pero aparte con la reiteración con la que se vienen dando en la última década, el nivel de conflictividades estructurales e infraestructurales. Bueno, en base a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿qué propuesta tenés? Si es un pacto, un acuerdo. Bueno, por lo pronto, todo hecho de violencia es claramente repudiable, porque nada se soluciona y por el contrario, y encima lo que decías antes, pone en riesgo a las personas, hacer una cosa de locos. Lo que pasó no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, más allá de eso, uno tiene que pensar qué fue lo que pasó. En este caso último, por ejemplo, había varado un barco. Entonces, eso frenó, en esta época de cosecha, frenó la posibilidad de descargar. En determinado momento se llena y se llenó, y si no hay barco donde sacar la mercadería, o sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si uno tiene el principal ingreso de Argentina a través de la exportación, bueno, a ver, hay que invertir algo. Yo celebro bárbaro en todos los puertos que han dicho ahora. O sea, acá invierten en unos en equipamiento, en el otro invierten en dragado, en el otro. Bueno, bárbaro, digamos, donde sale el 85% de la producción granaria, hay que invertir en accesos para que cuando llegue la gente en sus camiones, los transportistas, lleguen y no lleguen a sufrir, sino que lleguen a trasladar su mercadería como se debe y no lo sufra tampoco la población. O sea, todo, digamos, hay que evitar irritar. Entonces, para evitar irritar, tenemos que tener una vía navegable
que funcione y tenemos que tener una infraestructura que funcione, tanto en la parte, digamos, la parte terrestre, o sea, vial y ferroviaria. Y eso va a ayudar a que se bajen los decibeles, a pesar de que no es, digamos, nada, digamos, avala de que tengan este tipo de reacciones que digo, no sé de dónde habrán salido, ¿no? Bueno, Guillermo,